Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a guardar y recuperar información de estructuras a un archivo. Bien, primero que nada, ya vimos en el video anterior cómo funcionan las estructuras, cómo podemos calcular su tamaño aproximado, eh, cómo podemos guardar información, crear estructuras, crear variables a partir de esas estructuras, asignar valores y recuperar esos valores si tenemos variables o punteros. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en una cuestión más, y es la cuestión de poder trabajar con archivos y estructuras. Muy bien, aquí voy a definir que voy a trabajar con el modo write, eh, write only, para el que voy a poner en W, y también voy a trabajar con el modo de read, um, read append model. Ok, model, ahí estaría. Yo creo que con esto se entiende, ¿no? Ahora voy a especificar que este es el modo R más, R minúscula más. Bien, ahora con esto voy a trabajar con mi archivo. En este caso, pues ahorita voy a definir el archivo, pero lo que me va a interesar es guardar la información de ciertos usuarios y después recuperarla. Para ello voy a tener diferentes formas. Recordemos que para trabajar con usuarios, yo tengo las funciones para leer, escribir y demás. Así yo puedo empezar a recuperar valores mediante un formato o imprimir valores en un archivo mediante un formato. En este caso, eso es lo que me interesa. Entonces, yo voy a crear aquí simplemente usuario, voy a eliminar todo lo demás y de hecho voy a borrar incluso su contenido. Solo voy a dejar la variable usuario, no me interesa nada más de su contenido. Voy a dejar estas anotaciones en la parte superior. Bueno, primero voy a crear una función que va a permitirme leer los valores de un usuario. Entonces voy a decir que la función se va a llamar leer usuario y voy a pasarle un puntero de usuario. Imprimir usuario, de hecho voy a cambiarle el tipo, voy a decir que es un const usuario y le voy a decir hacia qué archivo lo voy a imprimir. Sí, voy a modificar bien esto. Muy bien. Inclusive puedo poner que es un... No, el archivo se va a recibir modificaciones, entonces vamos a dejarlo de esta manera. Voy a modificar esto de aquí y voy a decir que... ¿cómo se va a imprimir ahora? Bueno, vamos a renombrar esto. Voy a decir que mi archivo correspondiente, bueno, que tengo usuario y archivo. Voy a indicar que mi archivo, haciendo uso de printf, voy a guardar su contenido. Primero, le voy a pasar mi archivo correspondiente, le voy a pasar un formato, que va a ser este formato, de hecho voy a definirlo en la parte superior. Hashtag define usuario-t file format, es decir, la forma en que está almacenado mi usuario dentro del archivo. El usuario va a tener siempre una ID, entonces va a tener un %d, va a tener un, un nombre de 40 caracteres, es decir, un % 40s, un apellido de 40 caracteres, un apellido materno de 40 caracteres, de hecho 39 por el carácter de fin de cadena, ¿no? O 41, puedo aumentarle aquí para especificar que necesito 41 caracteres. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. En este caso voy a dejarlo así. Y finalmente una edad que es un único carácter, %c. O %i si es que lo quiero leer como un entero. Pero en este caso voy a dejar que es %c y ya manualmente lo interpreto como un carácter. Ok, entonces este sería el formato que estoy especificando que se va a guardar dentro de mi estructura. Ahora, pues obviamente necesito poner que ese es el formato que voy a usar, usuario-t file format, y le voy a pasar mis correspondientes datos. ¿Cuáles son los datos que voy a guardar? Pues obviamente voy a guardar usuario ID, que corresponde al %d,
Claro, aquí le quité el tipo puntero porque ya no voy a trabajar con punteros, porque solamente es de escritura. Usuario.nombre, usuario.apellido paterno, usuario.apellido materno y usuario.edad. Vamos a verificar que esto funcione correctamente, ¿no? Entonces, para empezar, pues voy a necesitar crear un archivo. Para ello, pues desde aquí voy a crear un archivo mediante file open. File asterisco archivo y voy a hacer fopen. El nombre del archivo lo voy a dejar constante. Entonces vamos a poner varios file y el modo de write only mode para crear el archivo por primera vez. Entonces vamos a definir acá mi usuario file y vamos a poner usuarios.txt. Ese va a ser el nombre de mi archivo de usuarios. Usuarios file. Me comí una S. Ahí estaría. Ahora, en caso de que me mande algún error, pues vamos a cerrar nuestro programa, ¿no? Perro, el archivo no pudo crearse, y obviamente un exit failure para decir que hubo un error. Muy bien. Ahora tengo mi imprimir usuario. Entonces voy a imprimir este usuario. ¿Cuál usuario? Usuario como tal dentro de mi archivo. Si todo es correcto, entonces me debería de imprimir mi usuario correspondiente. Aquí está. Vamos a revisar. Ah, bueno, claro. No tengo ningún tipo de información almacenada en el usuario. Es por eso que me manda estos caracteres raros. Voy a inicializarlo solamente por esta ocasión. Si yo realizo esto, vemos que me recupera mis datos correctamente aquí. Y si reviso mi archivo de usuarios.txt, vemos que me recupera toda mi información. Nótese que aquí me pone el nombre y después me pone muchos espacios en blanco. Estos espacios en blanco corresponden a los caracteres de mi cadena que están vacíos. Como yo le puse directamente que se va a leer 40 caracteres, pues los caracteres faltantes para esos 40 los rellena con espacios en blanco. Y aquí tenemos nuestro valor numérico que corresponde a la edad. Obviamente, pues el 21 es un carácter no legible. Nos dice que es el carácter NAC. Ahorita no recuerdo qué representa ese carácter, pero es un carácter especial, ¿no? Entonces no lo podemos leer, pero existe y está guardado dentro de nuestra estructura. Perfecto. Entonces comprobamos que nuestra forma de escribir en el usuario es válida. Ahora necesitamos una forma de leer el usuario. ¿Por qué? Porque necesitamos que este usuario cambie constantemente de sus datos cada que nosotros registremos un nuevo usuario. No tendría sentido guardar información de usuarios si es que esta información es siempre la misma, ¿no? Entonces vamos aquí a especificar que se va a leer un usuario. Bien, ahora aquí, dado que solo estamos esperando que todo sea de una sola palabra, podemos hacer uso de scanf. Hay personas que llegan a tener dos nombres, podemos en este caso leer con gets y demás. Voy a ignorar el primer salto de línea, ¿no? 10, Brian, Telles Cruz y edad 21. Entonces aquí podemos ver que me recupera prácticamente todo. Me está omitiendo el salto de línea. Bueno, sí, podemos... De hecho, vamos a hacer una última cosa antes de continuar con esto. Include string h. Aquí voy a hacer un pequeño cambio justamente a esta variable. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Bueno, voy a decirle accede a la última posición de este, ¿cómo se llama? De este carácter y asignale un salto de línea. Es decir, estamos reemplazando el
el salto de línea por un carácter de fin de cadena, para que no nos genere este problema con nombre, ¿no? Que nos imprime nombre, Brian, y nos marca el salto de línea. Vamos a colocar 10, Brian Telles. De hecho, aquí no es necesario el Hegelchat. Vamos a recompilar. 10, Brian Telles Cruz 21. Y ahora sí me recupera la información de manera correcta. Vamos a explicar qué había sucedido. Y es que al leer el nombre me va a generar un salto de línea. Entonces, para evitar que termine con un salto de línea, reasigno al último carácter de mi nombre un un carácter de fin de cadena. Es decir, estoy reemplazando el salto de línea por un carácter de fin de cadena. Esto lo voy a llamar como siempre string offset. Y voy a definirlo de nuevo acá. Define string offset, lo voy a asignar como listo. Ahora sí, después de eso, leo mi apellido paterno, mi apellido materno y la edad. En este caso, solo voy a leer únicamente una única cadena de texto. Si pongo un espacio, ya me lo reconoce como una cadena por separado y lo va a asignar directamente al siguiente que pide una cadena de texto, que en este caso es apellido materno. Bien, ahora ya tengo mi función para imprimir usuarios y para leer usuarios. Vamos a verificar que en usuarios se haya guardado la información que yo especifiqué. Y vuelvo a ingresar la información. Vamos a poner a otro nombre. Yo puedo ver mi archivo y aquí se queda guardado toda la información que yo leí previamente de mi usuario. Entonces, con esto yo ya puedo trabajar con usuarios. Ahora, claramente tenemos un problema y es que tenemos en sobreescritura. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Vamos a crear aquí, imprimir primero un perro y vamos a decir que el archivo no existe. Y vamos a poner un printf creando nuevo archivo de usuarios. Vamos a imprimir el nombre del archivo y vamos a hacer justamente el F en modo de sobreescritura o de write only. Pero de nuevo, ahora no tenemos nada asignado al archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer de nuevo esto, pero ahora vamos a poner en read up en mode, es decir, en lectura y añadidura. Si el archivo no existe, de hecho lo vamos a borrar nuevamente, va a crear este nuevo archivo. Y ya finalmente, en caso de que a pesar de mis intentos el archivo no exista, bueno, pues ahora sí me va a mandar que el archivo no pudo crearse y va a terminar el programa. Pero si esto no sucede y el archivo se crea correctamente, va a pedir ingresar usuarios, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, int n, printf, vamos a poner cuántos usuarios deseas guardar. Vamos aquí con un scanf a leer de nuevo un %d y lo vamos a asignar a la dirección de n. Ahí está. ¿Cuántos usuarios vas a leer? Y finalmente vamos a hacer un ciclo while. Después de esto, while n menos menos, es decir, hasta que hayamos terminado de leer todos los usuarios. Y obviamente vamos a imprimir esos usuarios dentro del archivo. Todos estos printf que tengo aquí ya no los voy a usar, de momento los comento para no eliminarlos, pero igual puedo eliminarlos. Y con esto yo ya tendría mi forma de leer usuarios y de imprimirlos, ¿no? Ahora, esto es leer usuario desde terminal. También yo puedo poner una función para leer los usuarios desde el archivo, ¿no? Leer usuario de archivo. En este caso, pues
de hecho, voy a dejar esto nada más y voy a decirle que voy a pasar un puntero de archivo constante. Bien, ahora pues yo puedo hacer esto de aquí, ¿no? Y voy a recuperar esto de acá y voy a crear una nueva función. Antes de eso voy a crear una nueva función que va a ser imprimir usuario en terminal. Ahí estaría. Muy bien. Y de hecho, pues, justamente tengo mis leer usuario terminal, imprimir usuario en terminal y leer usuario de archivo e imprimir usuario de archivo. Muy bien. Aquí necesito leer mi archivo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un usuario T, usuario, y voy a hacer que mientras, ya se la sabe, ¿no? Mientras el usuario no esté en el fin de cadena, mi archivo no esté en el fin de cadena, archivo, de hecho vamos a crear aquí otro, archivo ref, file asterisco, archivo ref es igual a archivo. Con esto me aseguro de que no voy a modificar mi puntero de archivo original, sino una referencia que va a apuntar a la misma dirección. Mientras esto sea verdadero, va a empezar a ejecutar. Sin ampersand porque ya es un arreglo, usuario.apellido materno sin ampersand porque igual es un puntero, y usuario edad finalmente, que usuario edad sí va a necesitar de un ampersand porque es un puntero, porque necesitamos que sea un puntero. Listo, con esto ya estaríamos recuperando la información. Y lo siguiente que vamos a hacer es imprimir usuario en la terminal. Y le pasamos obviamente nuestro usuario que necesitamos imprimir. Ahí estaría. Voy a copiar esto de aquí. De hecho, estas primeras dos líneas que eran para saber la dirección de memoria, justamente para hablar de punteros y tal, no nos interesa por el momento. Const usuario. Ahí está. Entonces estamos recuperando esta información del usuario. Aquí la imprimimos en un archivo. Aquí la imprimimos en terminal. Aquí leemos desde un archivo y ahí leemos desde terminal. Vamos, de hecho, a ordenarlos, ¿no? Funciones para terminal, funciones para archivo y listo. Ahora, vamos justamente a especificar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Int opción. Y obviamente, como siempre, una vez que terminamos nuestro programa, necesitamos cerrar nuestro puntero de archivo. Fclose archivo. Muy bien, vamos a verificar que esto funcione. Sí. Vamos nada más aquí a realizar un casteo que sea simplemente file asterisco para que no se nos queje el programa. Eliminamos el factor constante y tal. Ahí estaría. Primero, acción a realizar. Bueno, me falta un barra n. Aquí, la verdad que lo veo. Barra n, barra t. Ahí está. Ahora sí. Make. Vamos a leer archivo. En este caso nos está mandando un error. Claro, porque no tenemos nada de información guardada en nuestro archivo, entonces no está leyendo nada. Muy bien, no pasa nada. Vamos a crear el archivo correspondiente. Nuestro archivo está en lectura, que es solo escritura en esta primera interacción, entonces no debería de dejarnos leer de él mismo. También puede ser un problema ese. Vamos a guardar en el archivo. Vamos a guardar dos usuarios. El usuario de ID1, vamos a llamarle Brian, Cruz, como siempre, nuestro ejemplo más vivo, edad 21. En este caso nos está mandando un error.
nos guardó nuestro primer usuario, eso de manera correcta, pero luego nos genera un error. Es decir, lee el usuario de ese terminal, lo lee correctamente, regresa aquí, lo guarda, imprime, usuario 2. Vamos a guardar dos usuarios, el primero con ID 1, Brian Telles Cruz, edad 21. El segundo con ID 2, Juan Ramírez, no sé, Albiter, por inventarme algo, y tiene 23 años. Y el usuario 3, en este caso, ¿por qué me está pidiendo 3 usuarios? Ahora n, punto y coma, y más, no debería de haber ninguna diferencia entre las dos formas de implementar lo que coloqué, pero podría llegar a ser. Vamos a verificar. Vamos a guardar dos usuarios, y de uno, Brian Telles Cruz, de 21 años, y de 2, Juan Ramírez Albiter, con edad de 23. Ahora sí, verificamos y en este caso no me está guardando el salto de línea, es decir, me los está guardando de manera contigua. Puedo dejarlo de esta manera, o sea, no hay ningún problema, ya que si vuelvo a ejecutar mi programa y ahora le digo que lea los contenidos del archivo, pues me va a leer los dos nombres que yo guardé, que es Brian Telles Cruz y Juan Ramírez Albiter, ¿no? Y además me creo otro que tiene la ID3, que ese pues vemos que no existe dentro de... Ah, bueno, sí existe. Y bueno, antes de terminar el video me gustaría justamente mostrar el archivo ya completamente corregido, ¿no? Primero que nada hice un ligero cambio al apartado de imprimir usuario, ya que se generaba un error que básicamente sobreescribía el contenido que ya teníamos en el archivo. Si ejecutaron las versiones anteriores posiblemente lo puedan ver. ¿Qué es lo que hice? Bueno, modifiqué. Creé una referencia al archivo tal como lo había hecho al momento de leer el usuario y en este caso hice un zip de ese archivo al final. De esta manera me aseguro de que esté siempre en la última posición del archivo para empezar a escribir. Entonces, si lo hago, podemos ver que si leo el archivo se lee correctamente. Y además, si guardo un nuevo usuario, vamos a poner la ID 4, Gustavo Soto Martínez, no sé, y le ponemos 18 años, pues yo ya puedo acceder a esta información y vemos que se me agrega correctamente. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos trabajar de manera correcta. ¿Y por qué sucedía el hecho de, bueno, de la primera vez, ¿no?, que tenía usuarios repetidos? Básicamente fue por las pruebas que estuve realizando cuando creé el usuario, ¿no? Si notan en el video hay un corte, entonces en ese corte yo había agregado más de un usuario para probar que funcionara bien esta función, y una vez que ya la implementé, pues resultó que tenía más usuarios agregados, ¿no? Y justamente lo que estaba sucediendo es que tenía este usuario y sobreescribía los anteriores, entonces terminaba generando esto y el último que me dejaba era X, Y, Z, ¿no? Que es lo que aparece en el video. X, X y, bueno, un carácter cualquiera, ¿no? Entonces eso era lo que sucedía, ¿bien? Pero ya, okay, con estas correcciones debería de funcionar todo correctamente. Ahora, también hice un pequeño cambio, que básicamente es agregar un salto de línea aquí al usuario de file format para tanto lectura como escritura. Es decir, ahora identifica que el final va a ser cuando encuentre el salto de línea, que es este carácter que no se ve, pero sí podemos identificar visualmente, porque vaya, es un salto de línea, y todo lo demás debería mantenerse, ¿no? Entonces ya nada más modificando este apartado, agregando el salto de línea, ya podemos leer y ver la información de una manera pues más clara. Y bueno, nada más era hacer esa pequeña aclaración. Ahora sí lo dejo con la despedida del video. Puedo leer contenidos de archivos y guardarlos en estructuras, leer desde terminal, guardar en archivos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo puedo realizar yo ya conociendo estos temas básicos de estructuras de datos, perdón, de estructuras de control como el leaf, para hacer estas bifurcaciones en caso de que no existe el archivo o en caso de que el usuario seleccione una u otra opción. For para realizar estas iteraciones n cantidad de veces según sea necesario el caso.
las funciones de impresión como los fprint o los printf, también cosas de funciones para poder eh, disminuir el tamaño de mi código y delegar el funcionamiento a un bloque de código concreto reutilizable. También cosas de archivos ya las estamos usando, y también obviamente lo más reciente que serían cosas de estructuras. Entonces, pues, como podemos ver, ya podemos realizar programas mucho más complejos que justamente cuando iniciamos, porque ya tenemos más conocimientos y más herramientas para poder trabajar con ello. Entonces, pues nada, espero que hayan disfrutado de este video, que se entienda, y la misma recomendación de siempre. Si hay algo en lo que no hayan entendido muy bien, pueden dejar su comentario y yo intentaré responder de la forma más clara posible. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.